Los artrópodos. Phylum Arthropoda. Son invertebrados y la principal característica es la presencia de un caparazón o esqueleto quitinoso. Apéndices articulados que les permiten la locomoción y con lo que capturan el alimento. Algunos de los ejemplos de este phylum son los insectos, los crustáceos y los arácnidos, así como los trilobites y los eurypteridos que están ya extintos. Su nombre es derivado del griego artro, que significa articulado, y podos, pie. Los artrópodos son el grupo más importante y de mayor diversidad de los invertebrados, y su caparazón fosiliza con gran facilidad, de manera que son abundantes en el registro fósil. Es importante señalar que su registro fósil está representado por los trilobites. Son el resultado de una historia geológica que se extiende al menos hace 525 millones de años. Existen cuerpos fósiles que datan del Cámbrico temprano, precedidos de huellas fósiles indicativas de por lo menos 5 millones de años. Características generales. Con casi el 85% de las especies animales descritas y el registro fósil más rico de cualquier grupo de animales. Son por mucho rango el grupo de metazoos más exitoso. Aparecen desde el Cámbrico hasta la actualidad. Son constructores de los ecosistemas más importantes de la Tierra y son fundamentales para la descomposición y reciclaje de la materia orgánica en el suelo. Fuente de alimentos para los seres humanos como polinizadores y productores. El tamaño varía entre 0,5 y 5 centímetros aproximadamente. El cuerpo de los artrópodos presenta simetría bilateral. Su cuerpo está dividido en cabeza, tórax y tronco, normalmente presentando una especialización. Han conquistado todos los hábitats posibles: aguas dulces, salobres y marinas, tierra y aire. Todos los artrópodos presentan el cuerpo segmentado. Taxonomía. Pertenecen al reino Animalia. Grupo Metazoos. Phylum Arthropoda. Subphylum Unirama, Crustácea, Chelicerata y Trilobitomorpha. Dependiendo del subphylum que nos encontremos, tendremos diversas clases, como por ejemplo en el subphylum de Trilobitomorpha tendremos el Trilobita y el Trilobitoidea. Morfología. Los artrópodos deben su nombre a sus apéndices articulados, carácter que forma la constante de su organización. Estos apéndices, entre los que se incluyen mandíbulas, han sufrido diferenciaciones muy diversas. Poseen endoesqueletos que varían sus tamaños de acuerdo a la especie. Se puede distinguir cabeza o cefalón, tórax, abdomen y vigilio. Otro aspecto clave de los artrópodos es su exoesqueleto, fabricado por cutícula, un material no celular secretado por la epidermis. Cada uno de los segmentos del cuerpo de los artrópodos está envuelto en esta cutícula y las uniones entre varios segmentos se cubren por cutícula flexible. En muchas especies, la cutícula está cubierta de quetas o pequeños pelos que desarrollan funciones diversas. La cutícula presenta tres partes. Epicutícula es la más externa, bastante delgada y ayuda a permeabilizar. Exocutícula, la más gruesa y rígida. Y por último, la endocutícula, que es bastante gruesa pero a la vez flexible. El exoesqueleto no crece a medida que se desarrolla un artrópodo, por lo que limitaría su crecimiento. Es por eso que estos animales deben mudar de exoesqueleto a lo largo de sus vidas, en un proceso conocido como ecdisis. Son momentos que requieren mucha energía por parte del animal y donde resulta especialmente vulnerable. Los órganos internos de los artrópodos también están segmentados, teniendo los sistemas nervioso, circulatorio y excretor, componentes repetidos a lo largo de su organismo. Clasificación de los artrópodos. Subphylum Unirama. Están presentes desde el Cámbrico hasta la actualidad. Poseen mandíbulas adaptadas para morder.
El tronco carece de apéndices bifurcados y las extremidades son no bifurcadas en su extremo distal. Entre este subfilum se encuentran tres clases. Clase Omnicópora. Están presentes desde el Cámbrico a la actualidad. Presentan un cuerpo segmentado, no rígido, con extremidades no articuladas, que pueden hincharse mediante la afluencia de sangre y provocar movimientos. Ejemplo, peripato. Clase Miriápoda. Están presentes desde el Carbonífero a la actualidad. Miriápodos y ciempiés, exclusivamente terrestres. Poseen mandíbulas articuladas que se mueven en un plano transverso. Ejemplo, Arthropleuro. Clase Hexápoda. Están presentes desde el Devónico a la actualidad. Es la clase que más especies agrupa e incluye a los insectos, así como varios grupos de artrópodos estrechamente relacionados con estos, como los proturos, los dipluros y los colémboros. Sus características más importantes son la presencia de un tórax consolidado con 3 pares de patas, una cantidad sensiblemente inferior a la de la mayoría de los artrópodos. Ejemplo, Austrolestes aunulosus. Filum crustácea. Existen desde el Cámbrico hasta la actualidad. Artrópodos principalmente marinos, con numerosos representantes fósiles. Este filum presenta una gran variedad en la que hay una enorme diferenciación de los miembros. En este filum están dispuestas 3 clases más importantes. Clase Brachiópoda. Son una clase de crustáceos que incluyen especies desde tamaño pequeño a mediano, cuya característica principal son los apéndices posteriores a la región cefálica en forma de lámina. Cada uno de ellos se divide en diferentes lóbulos y tiene una pequeña lámina braquial en su parte externa. Se les encuentra sobre todo en agua dulce, sin embargo también existen especies de agua salada. Se conocen unas 900 especies actuales. Ejemplo, Triops longicaudatus. Clase Malacostraca. Son el mayor grupo de crustáceos e incluyen a casi todos los crustáceos más conocidos, como los decápodos, langostas, cígalas, los estomatópodos, como la galería y el grill. Incluyen también el grupo de los anfípodos e isópodos, cochinillas de humedad. Se han descrito más de 42.000 especies de malacrostraceos, casi las 2/3 partes de todas las especies de crustáceos. Ejemplo, Eubmagela. Clase Ostracoda. Son una clase de crustáceos de muy reducido tamaño, muchas veces microscópicos, normalmente entre 0,1 y 2 milímetros. Se conocen unas 13.000 especies actuales y se estima que se han descrito unas 65.000 especies fósiles, tantas como crustáceos actuales conocidos. Ejemplo, la Ostracoda. Subfilum Chelicerata, desde el Cámbrico hasta la actualidad. Los chelicerados se caracterizan por tener un par de apéndices justo al lado de la boca que les ayuda en la alimentación. En este grupo se incluyen los arácnidos, arañas y escorpiones, así como los sifosuros. En las características más resaltantes podemos mencionar que son artrópodos con cuerpos divididos en 2 partes, cefalotórax y abdomen. Estos chelicerados pueden poseer 4 pares de patas y no presentan antenas. Dentro de los cheliceratos se encuentran 2 clases. La clase Merostomata, desde el Cámbrico hasta la actualidad, que son chelicerados actuales que se dividen en 2 subclases muy bien representadas en el registro fósil actual, las cuales son subclase Sifosura, desde el Cámbrico hasta la actualidad. En esta incluyen los actuales cangrejos en forma de herradura. Y la subclase Euripterida, desde el Ordovícico medio hasta el Pérmico. Grupo formado por escorpiones marinos y de agua dulce. La clase Arácnido, silúrico hasta la actualidad. Poseen 8 apéndices y hay formas marinas, pero la mayoría son terrestres, así como las arañas, los escorpiones y los ácaros.
Subfilum Trilobitomorpha. Son artrópodos extintos, habitualmente marinos, cuya clase más conocida son los trilobites. Este subfilum se conoce desde el Cámbrico hasta el Pérmico. Los trilobites eran animales marinos que desaparecieron en los eventos de extinción del periodo Triásico. Por lo general, se encuentran muy bien conservados. Se conocen alrededor de 3.000 géneros. La razón de su extinción no es clara. Algunos científicos lo atribuyen a la debilidad de la fuerza vital o a influencias ambientales desfavorables. Son un fósil guía debido a su relación con los horizontes sedimentarios y su amplia distribución. Las zonas marinas ocupadas abarcan desde aguas poco profundas hasta profundidades de unos 300 metros. Para realizar la taxonomía de estos organismos se toman en cuenta la forma del caparazón, ornamentación del cefalón, el pigidio, número de elementos torácicos, entre otros. En el Cámbrico inferior aparecieron bruscamente gran número de géneros. En el Cámbrico superior los trilobites alcanzaron el máximo absoluto. Morfología general de los trilobites. Presentan un cuerpo ovalado y aplanado. Presencia de dos surcos longitudinales que dividen el cuerpo en dos lóbulos laterales, divididos en tres tagmatas, cefalón, tórax y pigidio. Los surcos longitudinales dividen el cefalón en glabela y mejillas laterales. Ventralmente presentan en el cefalón una solapa mediana, que se proyecta posteriormente sobre la boca o labio. Primeros en presentar un par de ojos grandes y compuestos, antenas largas y multiarticuladas, patas laterales a lo largo del cuerpo y terminación en un pigidio. Reproducción de los artrópodos. La mayoría de artrópodos se reproducen sexualmente y la fecundación puede ser externa cuando están en el agua o interna cuando son de medio aéreo o terrestre. La mayoría de animales de este grupo son ovíparos, aunque algunas especies, como los escorpiones, son vivíparas. Algunas tienen un desarrollo directo, mientras que otros necesitan pasar por varias etapas de larva. Fosilización. Los que tienen caparazón calcificado, es decir, los que viven en el mar, fosilizan bien. En muchos casos, lo que fosiliza no es propiamente el animal, sino los tegumentos resultados de procesos de ectisis, es decir, los exuvios, que nos permiten conocer detalles de su desarrollo ontogénico, que de otra forma se hubiese perdido. Entre estos artrópodos se encuentran numerosas especies características, principalmente de los trilobites y crustáceos. En cambio, los que tienen caparazón quitinoso fosilizan mal y únicamente se conservan en condiciones excepcionales que permiten la conservación de la quitina. Importancia de los artrópodos. Los artrópodos son la mayor colección de formas vivientes de este planeta, desde los albores de la vida compleja. Ningún otro conjunto de organismos emparentados tan estrechamente ha presentado, ni ahora ni en el pasado, tal diversidad de variaciones sobre un mismo patrón. Los trilobites vivieron durante 300 millones de años en los mares paleozoicos. Del millón de artrópodos conocidos, se conocen unas 3.000 especies perjudiciales y sin embargo el listado de artrópodos beneficiosos es muy breve. El estudio geológico ha permitido reconocer la presencia de dos factores principales que actuaron como controladores de la distribución: la temperatura y los movimientos continentales. Algunas especies son de gran valor estratigráfico, tales como los trilobites, debido a la abundancia y rápida distribución que alcanzaron en su corto periodo de vida. El Cámbrico está zonado prácticamente en su totalidad con trilobites.